Última hora. Por si no lo sabías, si eres nuevo del canal, hay una crisis en las finanzas públicas en todo el mundo y México no es la excepción. ¿Ocurrirá con Sheinbaum? Nos acercamos a un nuevo error de diciembre, cuando el gobierno no pudo pagar sus deudas. Diciembre de 1994 parecía ser un mes como cualquier otro para la mayoría de los mexicanos. Las fiestas decembrinas inundaban las calles y el país todavía celebraba su reciente transición democrática con la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia. Sin embargo, bajo la superficie, el sistema financiero estaba al borde del colapso. Los rumores de una devaluación del peso comenzaban a ganar fuerza entre los círculos económicos, pero para la mayoría de las personas estos eran términos técnicos que parecían irrelevantes. La realidad era otra. Las decisiones que se tomaban en los pasillos del poder estaban a punto de desencadenar una crisis que afectaría profundamente a cada mexicano, desde el empresario más acaudalado hasta el trabajador que apenas podría cubrir sus necesidades básicas. El peso, que había sido defendido a una paridad fija frente al dólar, sostenía una estabilidad que en realidad era frágil, respaldada por una deuda creciente en moneda extranjera y reservas internacionales insuficientes. Pero los riesgos no solo eran macroeconómicos, eran personales. Los ahorros de los mexicanos, sus inversiones, el valor de sus casas y el precio de los productos básicos estaban a punto de desplomarse. Aquellos con créditos en dólares enfrentaban la posibilidad de ver cómo sus deudas se multiplicaban de la noche a la mañana. Mientras las noticias seguían enfocándose en el optimismo de un nuevo gobierno, pocos imaginaban que estaban a días de enfrentar uno de los momentos más oscuros de la historia económica del país. ¿Estamos a punto de vivir esto una vez más? México parece estar al borde de un nuevo error de diciembre, y las señales no podrían ser más alarmantes. Con una deuda externa que supera los 494,000 millones de dólares y denominaciones en dólares que agravan la carga financiera, el panorama es sombrío. La economía mexicana enfrenta la tormenta perfecta: tasas de interés elevadas, pérdida cambiaria masiva y una calificación crediticia en el límite del grado de inversión. Este delicado equilibrio hace que el futuro del país dependa completamente de una sola variable: la confianza. Sin embargo, los recientes acontecimientos en el país, como la polémica reforma judicial, están sembrando dudas en los mercados internacionales y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum está empezando su mandato con el pie izquierdo. ¿Podrá recuperar el control antes de que el peso caiga en picada y repitamos la crisis de 1994? De cara a las elecciones, el peso se cotizó en abril de 2024 en alrededor de 16.26 pesos por dólar para alcanzar un máximo en 9 años. Desde entonces el peso ha caído casi el 29% en menos de un año, acercándose a tocar los 21 pesos por dólar. La confianza en los mercados financieros es un recurso frágil y escaso. Los inversionistas no solo miran los números, también evalúan la estabilidad política y la percepción de riesgo del país. La reforma judicial ya está siendo interpretada como un movimiento que estaría cementando la influencia del narco en la política mexicana. ¿Quién va a financiar la campaña política de los jueces? No puedes tapar el sol con un dedo, y esta caricatura publicada por un periódico alemán tras la victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum muestra la imagen que tiene el país fuera de sus fronteras y la razón que genera señales de alerta en los mercados. Pero quizás, como en 1994, el enemigo esté dentro. ¿Cómo responderán los inversionistas nacionales si perciben que México podría seguir el camino de decisiones que han llevado a colapsos previos? Los próximos meses serán decisivos y una cosa es clara: el margen de error es mínimo. ¿Qué impacto tendrán estas decisiones en el bolsillo de los mexicanos y en la estabilidad económica del país? Por ejemplo, el error de diciembre no fue causado por una fuga de capitales externa. Fue dinero mexicano el que empezó a huir al darse cuenta que el gobierno no podría pagar los tesobonos y estaban a punto de irse a la bancarrota. Los famosos tesobonos no eran más que bonos de gobierno denominados en dólares. Esta fuga de capital favoreció el dólar frente al peso, lo que llevó a una devaluación drástica de la moneda mexicana, elevando aún más el costo de la deuda por estar denominada en dólares. Para empeorar la situación, el Banco de México intentó defender el tipo de cambio. Intervinieron en el mercado y agotando sus reservas en dólares en un intento desesperado por mantener la estabilidad. Para que veas la gravedad del asunto, solo el 21 de diciembre de 1994, el Banco de México gastó 4.500 millones de dólares para mantener el precio del peso. Eso representaba prácticamente la mitad de las reservas de ese momento. O sea, el Banco de México quemó la mitad de sus reservas de dólares en un solo día. Para evitar un colapso total, el gobierno utilizó el FOBAPROA como mecanismo de rescate, convirtiendo las deudas privadas de los bancos en deuda pública, lo que incrementó drásticamente el endeudamiento del país. Aunque logró estabilizar temporalmente el sistema financiero, el costo social y económico fue inmenso, y el episodio sigue siendo recordado como un símbolo de la mala gestión económica y la falta de previsión. La reciente declaración de Claudia Sheinbaum afirmando que, cito, "ni el FOBAPROA espantó a los inversionistas", ha generado controversia, especialmente en un momento crítico para las finanzas públicas de México.
Este comentario, hecho en el contexto de su defensa frente a los cuestionamientos por la reforma judicial, no solo minimiza uno de los episodios económicos más oscuros de la pésima administración de los políticos del país, sino que nos hace preguntarnos, ¿será que la presidenta no descarta la implementación de una política así nuevamente? En aquel entonces el sistema bancario colapsó tras una combinación de políticas erráticas, pérdida de confianza en los mercados y una fuerte caída del peso frente al dólar. ¿Suena familiar? Si comparamos el error de diciembre con el panorama actual, las declaraciones de la presidenta son cuanto menos preocupantes porque crean aún más incertidumbre. Al invocar este polémico antecedente, Sheinbaum subestima el impacto de su reforma judicial en la percepción de riesgo del país. Durante el FOBAPROA, la desconfianza de los inversionistas no solo debilitó al sistema financiero, sino que también afectó a millones de mexicanos que vieron evaporarse su poder adquisitivo. Hoy, con una deuda externa masiva y denominaciones en dólares, el escenario está lleno de paralelismos inquietantes. La confianza, como entonces, sigue siendo el pilar de la estabilidad económica y jugar con ella podría llevar a México a repetir los errores del pasado. ¿Está preparada Sheinbaum para enfrentar las consecuencias de las decisiones de la administración pasada? La crisis en las finanzas públicas de México se deriva de varios factores interrelacionados que afectan su capacidad para manejar la deuda externa, el gasto público y sostener la economía. Uno de los aspectos clave es la emisión de una gran cantidad de deuda denominada en dólares. Esto significa que cualquier apreciación del dólar frente al peso mexicano incrementa el costo real de esa deuda. Este riesgo cambiario ha generado pérdidas significativas, como lo demuestra el caso reciente de 1.800 millones de dólares en pérdida cambiaria durante el primer año de una emisión reciente de bonos. Además, las tasas de interés de estos bonos, que van de 5.07% al 6.45%, representan un costo financiero elevado. Y no te confundas. Si bien, mientras grabo esto, las tasas de interés han pausado su ascenso e incluso hemos visto ajustes hacia abajo, con el panorama geopolítico actual y la guerra, solo es cuestión de tiempo para que las tasas de interés continúen su camino hacia arriba. Si algo sabemos es que desde la antigüedad la guerra trae tasas de interés altas por la incertidumbre que genera. El nivel total de la deuda externa de México es otro factor preocupante. Según los últimos datos, la deuda asciende a 494,000 millones de dólares, incluyendo tanto la deuda pública como la privada. Este volumen representa un enorme compromiso financiero con acreedores internacionales, lo que se agrava por los costos crecientes derivados del fortalecimiento del dólar. A medida que el dólar se fortalece, el costo de cumplir con estas obligaciones se vuelve cada vez más pesado para el gobierno mexicano y para la economía en general. Pero la pieza de dominó que desencadenaría una crisis para México es su calificación crediticia, que actualmente se encuentra en BBB. Aunque esta calificación es considerada grado de inversión, está en el nivel más bajo dentro de esta categoría. De entrada, esto refleja mayores riesgos percibidos por los mercados respecto a la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que a su vez se traduce en tasas de interés más altas para cualquier emisión de deuda adicional. Pero la verdadera crisis está en el riesgo de que, si las agencias calificadoras bajan la calificación de la deuda mexicana, México perdería acceso a fuentes de financiamiento globales e incluso podríamos ver una venta masiva de deuda mexicana en los mercados. Un escenario así complica la estabilidad económica del país porque limita la capacidad del gobierno para invertir en programas sociales y proyectos de infraestructura que son clave para el crecimiento económico. Y no tomes mi palabra, el sector bancario está viendo el mismo riesgo. Durante los 2 últimos años, los bancos privados y de desarrollo han reducido significativamente su exposición a la deuda del gobierno mexicano, con retiros que suman 133,000 millones de pesos solo el año pasado. Según Banxico, estas instituciones han disminuido sus inversiones en CETES, UDIBonos, bonos y bondes por segundo año consecutivo. Además, bancos como BBVA y Santander ya están aumentando sus reservas para cubrir posibles pérdidas crediticias, una clara señal de que están anticipando mayores riesgos económicos. Si las agencias calificadoras llegan a bajar la calificación de la deuda mexicana, no solo confirmarían las preocupaciones del sector bancario, desencadenarían un efecto dominó que limitaría el acceso de México a financiamiento global y pondría en peligro su estabilidad económica. La dependencia de México en el financiamiento externo subraya una vulnerabilidad estructural. México emitió 7,500 millones de dólares en deuda y se convirtió en el mayor emisor de deuda soberana con calificación BBB. Al no poder cubrir sus necesidades de financiamiento en moneda local o tasas más bajas, el país queda expuesto a las fluctuaciones globales de los mercados financieros. En conjunto, estos factores crean una tormenta perfecta para una crisis financiera, limitando la capacidad de maniobra del gobierno para enfrentar las presiones económicas internas y externas. Pero el elemento que une todo esto es la confianza. Por eso las declaraciones de Sheinbaum me parecen poco prudentes, porque reflejan que no entiende ni la crisis de 1994 ni la posición en la que se encuentra.
Quizás se le haya olvidado que el colapso económico de México en el 94 se evitó no gracias al FOBAPROA, sino al rescate financiero internacional que el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se sacó de la manga. Clinton consiguió un préstamo de $20 mil millones respaldado por reservas petroleras mexicanas y un paquete adicional del Fondo Monetario Internacional, lo que le permitió seguir operando el gobierno federal. En otras palabras, no fue la conversión de la deuda de la banca privada a deuda pública, sino la intervención de Bill Clinton, quien logró conseguir un paquete de ayuda financiera de emergencia para el gobierno. De otra forma, México hubiera experimentado una revolución. Estas medidas conjuntas le permitieron al gobierno seguir operando, restauraron la confianza, frenaron la fuga de capitales y estabilizaron el tipo de cambio, evitando así un colapso total de la economía mexicana. Claro, la intervención de Clinton estuvo motivada porque el colapso de México hubiera significado el colapso del sistema de pensiones de Estados Unidos, que tenía una alta exposición a México y los tesobonos. Pero uno no puede más que preguntarse si el actual presidente Donald Trump estaría dispuesto a conseguir un paquete de ayuda así para México, especialmente cuando los fondos de pensiones en Estados Unidos ya están en números rojos. ¿Tú qué piensas? En conclusión, ahora sabes que la economía mexicana enfrenta varios desafíos. Entre los más importantes, uno, que la deuda de México es apenas de grado de inversión. Si México les da cualquier excusa o las agencias calificadoras amanecen de malas y deciden bajar la calificación BBB de México, el país y el gobierno pueden enfrentar grandes problemas económicos. También sabes que México es el país con esta calificación que más ha emitido deuda y la pérdida de esa calificación podría desencadenar una venta masiva. Además, sabes que una parte significativa de esta deuda está en dólares y que el riesgo cambiario ha generado pérdidas significativas para el gobierno mexicano. Pero lo más importante es que el pegamento o el alfiler que está sosteniendo todo esto es la confianza. Y que un descuido o imprudencia del gobierno podría desencadenar un escenario como el que se vivió en diciembre de 1994. Más allá de los indicadores económicos, las percepciones sobre la estabilidad política, credibilidad institucional y manejo adecuado de la deuda son determinantes para evitar la fuga de capitales y mantener el acceso del gobierno a financiamiento internacional. Una sola señal equivocada y la confianza puede desaparecer y puede desencadenar un efecto dominó que impacte profundamente en la economía nacional y en el bolsillo de los ciudadanos. La lección más importante para ti es que anticiparse a las señales de riesgo y tomar medidas para protegerse es crucial en tiempos de incertidumbre económica. Aquellos que comprendieron las señales de alerta, como el aumento de la deuda externa, la pérdida de reservas internacionales y las dudas sobre la estabilidad del peso, y actuaron para cubrirse, ya sea diversificando sus ahorros en dólares o invirtiendo en activos menos expuestos al riesgo cambiario, lograron mitigar las pérdidas y preservar su patrimonio. Por el contrario, quienes no hicieron nada y confiaron en que la situación se estabilizaría por sí sola, enfrentaron devaluaciones masivas que erosionaron su poder adquisitivo y los dejaron en una posición financiera mucho más vulnerable. Esta experiencia subraya que, en momentos de volatilidad, la pasividad no es una estrategia. Protegerse ante escenarios adversos no solo puede marcar la diferencia entre una pérdida catastrófica y la estabilidad financiera, sino que también otorga tranquilidad y control en medio de la tormenta económica. En este sentido, es fundamental que tomes medidas proactivas para fortalecer tu planeación financiera personal. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo tu experiencia, si viviste el error de diciembre de 1994, pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis en las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.